Bueno, compañeros, vamos a comenzar con el vídeo que muchos estabais esperando, el vídeo que trata sobre los mejores materiales para la conformación de nuestros nidos. Aquí os quiero explicar una anécdota antes de comenzar en profundidad el vídeo. Nos encontramos en mi parking, como veis, esta es la furgoneta con la que nosotros hacemos el reparto y este es el parking de mi casa. Y el año pasado me ocurrió una pequeña tragedia y es la siguiente. Cuando mandé a cortar los cipreses, me dijo el jardinero que había cortado unas ramas y había visto un nido, y yo os podéis creer que es que ni me había ni enterado. Nosotros es aquí donde dejamos la furgoneta, donde entramos, salimos, y resulta que al lado mismo de donde está la puerta del conductor y donde yo dejo la furgona había un nido de verderones. Y claro, al cortar el jardinero las ramas que estaban más tupidas, pues aborrecieron el nido. Y no lo quise tocar porque tenía intención de hacer este vídeo. Lo que pasa que con el transcurso del año completo, la lluvia y tal, pues se ha ido deformando. Pero yo quiero que miréis, aparte de ser una anécdota que yo sé que para muchos es difícil de creer, a mí también me costaría creerlo, pero bueno, como es verdad, yo lo digo. Y mira, yo lo que quiero que miréis es que he estado conservando todo este tiempo el nido para que veáis un poco los materiales en los que utilizan para conformar los nidos. Ahora sí que es verdad que está bastante deteriorado, ¿vale? Y bueno, pero para tener una primera impresión, que veáis los materiales con la que construyen nuestros fringílidos los nidos, y ahí se va a quedar hasta que él solo por sí se desintegre. Y mira, qué casualidad que este año sí que están haciendo el nido en esta caja que tenemos aquí, que cada año también lo hacen los gorriones. Yo tengo muchas cajas, muchos nidos colocados por el jardín para facilitar a los gorriones el hacer sus nidos, y os aconsejo, los que tengáis la posibilidad, que le facilitéis cajas de construcción, porque últimamente está bajando la población de gorriones en nuestras ciudades, y según estudios también dicen que es por la falta de lugares para poder conformar sus nidos. Pues bueno, yo tengo el jardín lleno de nidos, y bueno, esta pareja de verderones pues anida por aquí, por la zona, por mi casa, algunos años, los vecinos, y pues tristemente pues lo abandonó, y creo que hizo el nido por aquí, por algún vecino, porque los veía ir y venir. Y estos días, después de la operación, cuando estaba de posoperatorio, salí fuera a tomar el sol, que estaba dolorido, y a tomar un poco de vitaminas del sol. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que estando tomando el sol, la verderona, la pareja de verderones, se puso enfrente en un árbol que tengo allí a cantar, y bajó la verderona con material en la boca y se introdujo dentro de un seto que está al lado opuesto del jardín, y eureka, saltó la sorpresa, y vamos a ver la sorpresa. Bueno, pues compañeros, estamos en la otra punta del jardín, y como veis aquí hay una piedra que indica en el lugar donde vi entrar a la verderona con material en el pico, y justo ahí, enfoca la zona, vamos a ver el nido, y quiero que os fijéis con lo que está construido el nido, y cómo de alguna manera esto va a dar lugar al vídeo que vamos a confeccionar luego en el aviario. Quiero que os fijéis muy bien los materiales que emplean nuestros amigos fringílidos. Quiero que miréis muy bien el material que hay empleado en la base, y luego quiero que miréis también el material que hay, a ver si puedo coger una panorámica, en el centro del nido. No quiero tocarlo mucho porque no quiero que lo aborrezcan. Veis que hay huevos también, y veis en la conformación del interior del nido, ¿vale? Quiero que veáis un poco la panorámica. Quiero que veáis el material más grueso, las ramitas más gruesas que hay en el exterior para hacer lo que es la estructura, y luego conforme se va conformando el nido, lo que es la parte más interna, hay material más noble, y como ahí veis, hay pelo.
hay pelo de cabra, ¿de dónde lo traerán? Y hay plumas, ¿vale? Y bueno, no vamos a molestar más el nido, lo vamos a dejar todo como está, porque no quiero que lo aborrezcan. Bueno, pues compañeros, nos vamos a alejar de aquí, porque no quiero que aborrezcan el nido, como hicieron con el otro, y quiero conservar todos los años que pueda esta pareja que anida por mi jardín, y nos vamos a ir alejando. Y lo que quiero que os haya quedado en la retina es los materiales. Vente conmigo, Angie, los materiales con lo que está conformado el nido, porque en base a esa visualización que hemos visto va el estudio y las conclusiones finales que hemos sacado en la elección de lo que consideramos los mejores materiales para la construcción de nidos. Ya ahora iremos al aviario y analizaremos cada una de las fibras que tenemos a nuestro alcance y cuáles de ellas se asemejan más a lo que nuestros fringílidos utilizan en libertad y para conformar sus nidos. Vamos al aviario. Bueno, compañeros, pues ya estamos en el interior del aviario y os voy a hacer una panorámica rápida para que veáis el estado del aviario, cómo tengo yo en este momento las parejas, que también es bonito, ¿no? Ver cuando las cosas se han hecho bien, pues como veis ahí ya están todas incubando, todas en sus nidos, el 100% prácticamente del aviario, ya están todas las hembras incubando la primera puesta. Y gracias a que están ahora en este momento de impasse, ya sabéis que cuando empiecen a nacer pollitos empieza el trabajo de verdad en los aviarios, pues bueno, esto nos va a dar ese pequeño margen para realizar esta serie de vídeos, porque como os digo, luego la cosa se complica. Como veis, aquí hay un panel que está prácticamente al 100%, y luego el resto del aviario pues sigue igual, como veis ahí, las hembras incubando. Aquí como os dije, están las parejas ubicadas en una jaula de metro para cada una, que están en un hotel de 5 estrellas, y prácticamente, como veis, así está todo el aviario, y no lo vamos a entretener más, porque, pues bueno, no quiero molestarlos tampoco. Vamos a ir ya al tema que nos ocupa hoy, y el tema que nos ocupa hoy, como dijimos en el anterior vídeo, es el estudio que hemos realizado con las diferentes fibras que nos ofrece el mercado, ¿vale? Como os dije, esto solo es posible en una situación como la que yo me he encontrado de convalescencia antes de la operación, porque esto requiere de estar mucho tiempo aquí. Como visteis en el anterior vídeo, estaban todas las jaulas llenas de peleras, cada 4 peleras por jaula, y tenías que estar reponiendo pelo de los diferentes tipos para, por un lado, ver cuál era el que los pájaros tenían predilección, y por otro lado, en aquel panel hicimos una nidada forzada con solo una pelera, con cada uno de los materiales por separado, para obligarlos a hacer el nido y así poder comparar qué materiales eran más funcionales, ¿vale? Pues bien, seguramente todos lo que estáis esperando es el ranking de estos materiales, que ahora os vamos a enseñar con detalle. Hemos probado, ya os digo, casi el 90%, por no decir el 100% de materiales que tenemos en el mercado. Y bueno, esto es un proyecto que, pues cuando estás en activo es muy difícil hacer, porque si estás inmerso en el mundo laboral, pues te queda muy poco tiempo, el justo. Pero bueno, precisamente me ha valido pues para aquellas posibles dudas que podías tener en la cabeza, dada la publicidad de algunos fabricantes y esa publicidad tan agresiva de ofrecerte según qué materiales. Pues cuando tú ya tienes una idea consolidada, una idea, como os digo, pues de un trabajo de años, de la observación prácticamente desde que era un niño, observando los nidos en la naturaleza,
pues y luego llevando esa visión que has tenido desde cuando eres un niño, ¿no? Que yo en mi caso he llegado hasta coleccionar nidos en cajas de cartón, y recuerdo que me iba a la cama, y cuando ya nadie me veía, allí en la cama encendía la luz y miraba aquellas obras de arte, ¿no? Aquellas estructuras arquitectónicas con diferentes materiales que utilizaban los diferentes aves silvestres y fringílidos en nuestra naturaleza. Y todo eso se te queda en la retina para luego tú, cuando ya te haces mayor y estás al cargo de un aviario deportivo, pues llevarlo a la práctica. Y pues seguramente vosotros estáis esperando cuál es el ranking, y yo pues os voy a tener que dar la mala noticia de que no hay ranking ninguno. O sea, lleguemos a un punto de tal desastre, os lo digo en serio. Fue tal calamidad que tuvimos que abortar el suministro de las diferentes fibras. Y no voy a nombrar ni voy a mencionar ni a ninguna marca ni a ningún fabricante en concreto, no quiero tener problemas con nadie. Lo único que sí que me voy a mojar, porque considero que es muy importante, y lo voy a decir así, y así de claro, que para esto está este trabajo, es que todas aquellas mezclas que contengan cotón, algodón, las descartéis por completo. Porque es un auténtico desastre bajo nuestro punto de vista, desde nuestro punto de vista personal, no aporta ningún beneficio. Nidos mal estructurados, nidos con borbotones de algodón, algunas veces se le enganchaban a las hembras. Me han comentado compañeros que incluso cuando nacen los pollitos con las heces se enganchan en las patas. Nosotros lo hemos podido comprobar, que impide la conformación del nido, no se entremezcla uniformemente con el resto de materiales, los huevos no acaban de rodar correctamente, y esto me ha hecho incluso reflexionar y entender que muchos de vosotros que me llamáis y que me planteáis problemas de muertes embrionarias, y que muchas veces las habéis achacado a problemas de bacterianos, problemas víricos o problemas de falta de fertilidad, y a lo mejor es algo tan sencillo como que a lo mejor no estamos utilizando los materiales correctos. Porque yo, con los nidos que estaban conformando con algunos de los materiales, yo estaba hasta preocupado, llegué a preocuparme porque creía que incluso corría peligro la primera puesta. Por eso tuve que abortar, y me ha valido para reafirmarme, después de hablar incluso con compañeros que crían de hace muchos años y que compartimos los mismos materiales, ya os digo, basados en una experiencia que ahora vais a ver. Nos ha valido para aún reafirmarnos más en nuestros materiales y descartar aquellos que hemos visto que pueden ser la causa de algunos de esos problemas, como ya os comento, de hasta incluso muertes embrionarias, porque si en un nido, en su núcleo, no se tiene la temperatura y la humedad necesarias, tanto para la incubación natural, como vosotros sabéis que en las incubadoras artificiales hay dos parámetros muy importantes, que es temperatura y humedad. Y si los materiales que se utilizan no nos dan las garantías de conseguir esos parámetros, eso puede ser un problema. Y incluso en la rotación de los huevos, porque es que habían nidos tan mal formados, sobre todo con el cotón allí de por medio, que desestructuraba el nido, que impedía, que yo ya veía que aquello no era un nido completamente liso y un nido donde pudiera luego la hembra trabajar con una correcta rotación, y pues como os digo, hemos abortado la prueba. Siento comunicaros el tema, y ahora os vamos a explicar para nosotros cuáles son aquellos materiales idóneos, siempre siempre bajo nuestro punto de vista y bajo nuestra experiencia de más de 30 años. Bueno, compañeros, vamos a ir a la parte más importante de este vídeo y de este trabajo que nosotros hemos realizado. Queremos que entendáis que la elección que vamos a hacer de los materiales
No es una elección hecha ni al azar, ni porque nos parezcan más bonitos, ni más atractivos. Todo tiene un porqué, todo guarda una funcionalidad y todo forma parte de un ritual. Es importante que entendáis que los pájaros, tanto en la naturaleza como en nuestros aviarios, van a seguir un ritual. Aunque nosotros le pongamos un nido de los que hay actualmente, que ya prácticamente vienen con sus fundas y algunos vienen muy conformados, pero las hembras van a seguir su instinto natural, que como habéis podido ver en este nido del jardín, un nido en estado completamente natural, hay tres fases. Y ya os digo que aunque ellas estén en cautividad, van a seguir esas tres fases por instinto. Si os fijáis, al principio van a buscar un material más grosero, un material más duro, más recio, para conformar lo que es la estructura y lo que son los cimientos del nido. Eso también pasa en cautividad. Dependiendo del material que nosotros le ofrezcamos, van a desperdiciar más o van a desperdiciar menos. Porque ellas al principio entran en su ritual, en un poco, podríamos decir, un juego, un coqueteo, mientras encuentran el rincón para ellas idóneo para conformar el nido. Van a ir cogiendo algunos materiales de tipo más grueso, y el macho ahí va pues a intentar cortejarla con el canto, y los dos, ambos, machos y hembras, van a empezar a desarrollar potentemente ya sus aparatos reproductores. Entonces, todo eso forma parte de un ritual donde al principio la hembra pues es inevitable de que desperdicie algo de material, porque al principio pues juega con él para atraer la atención del macho. El macho ya sabe que está inminentemente el cubrimiento, el poder acoplarse con la hembra. La hembra va a comenzar a hacer la base y los cimientos del nido. Como vosotros habéis podido observar, en el nido de Verderón lo que es la base, la parte más externa, son ramas más gruesas. Eso podríamos decir que es una primera fase. Esta primera fase del ritual, pues como os decimos, está el desarrollo de los órganos reproductores. La hembra llama la atención del macho, el macho comienza a cantar la hembra, y todo va siguiendo un orden. Viene una segunda fase donde, si os habéis fijado, en el nido ya empiezan a mezclar material más grueso con material más noble. Empiezan a hacer lo que es la cobertura, lo que es ya la conformación del nido. Ahí ya el macho ya empieza a entonarse más, ya sabe que ya viene el momento del acople. La hembra pues también va a comenzar a sentirse más segura, porque ya está finalizando el nido. Y la tercera fase es la parte final del nido. Si os habéis fijado, en este nido natural de verderones, lo que es el núcleo, utilizan material más noble. Habéis visto que había incluso pelo de cabra, pues supongo que de algunos campos de alrededor donde pueden pastorar los pastores, e incluso plumas, porque ese material es el que confiere un calor de mejor calidad y conserva mejor la humedad. O sea, el pelo que tienen las cabras tiene una función que es protegerlas del frío con el calor, conserva mejor el calor, y las plumas, pues y de la misma manera, pues conservan mejor el calor que no una fibra vegetal, ¿vale? Entonces, por eso es cuando hacen la parte final del nido, y os puedo asegurar que a los machos no hay otra cosa que les excite más que ver a la hembra ya en la parte final del nido con el material blanco, el material noble, el pelo de cabra o las plumas,
que ahí es cuando él sabe que ya va a estar acoplándose cada cuarto de hora, cada media hora con ella. Por eso veis que ya no se separan de la hembra, porque de alguna manera incluso la hembra sigue un proceso en ese ritual que es tanto psicológico como morfológico. Ya es inminente la puesta y ya va a haber un apareamiento constante. El macho ya no se separa de la hembra porque sabe que la va a estar cubriendo con mucha frecuencia. Y todo este ritual es el que va a dar pie a la elección que vais a ver que nosotros vamos a hacer de los materiales. Bueno, compañeros, pues después de toda lo que ha sido la parte teórica, donde hemos explicado las diferentes fases que tiene el ritual de acoplamiento y de formación de un nido, vamos a elegir las materias primas en las que nosotros hemos confiado estos años, y vamos también a explicar el porqué de cada una de ellas, ¿vale? En primer lugar, vamos a elegir el pelo. El pelo, que es un producto español. España es uno de los mayores productores de pelo y de mejor calidad de pelo, que nos envidian muchos países por ello. Luego, pues el segundo material que vamos a elegir es el sisal, que es un buen material, y así como en España tenemos el mejor pelo, pues en otros países pues son grandes productores de sisal. De hecho, sus mezclas están basadas básicamente en sisal, y ellos, al contrario que los españoles, sí que saben promocionar su producto. Pero bueno, os voy a enseñar a que no nos engañen, porque nosotros tenemos la mejor materia prima, que es el pelo. Y después tenemos el yute, que se está utilizando hace unos años, y pues sí que es un buen material con el cual vamos a dar el toque final a nuestra mezcla. Ahora vamos a abrir las bolsas y vamos a empezar con la parte más bonita, que es la conformación de una buena mezcla para nuestros canarios. Bueno, compañeros, pues ya tenemos aquí preparadas las bolsas para realizar la mezcla que nosotros os proponemos. Mezcla fruto de todos estos años de experiencia. Como hemos explicado, en la primera fase del nido, la hembra va a utilizar un material más grosero, un material más rudo. Nosotros lo podemos imitar con lo que es el sisal. Si alguno no lo conoce y lo queréis ver, el sisal pues es parecido a lo que es el esparto, que es un material con unas partículas más gruesas, que esto lo que confiere es cuerpo, ¿vale? Lo que es para hacer una estructura inicial, ¿vale? Pero si veis, si lo hiciéramos solamente con sisal, el sisal deja muchos huecos, muchas zonas libres sin tapar, y esto pues provocaría irregularidades en el nido y fugas de calor, ¿vale? Entonces, para tapar esos huecos y para hacer una cobertura más estable, más confortable, nosotros lo mezclamos con un porcentaje de pelo, ¿vale? Sería, por ejemplo, en este caso, un 40% de sisal y un 50% de pelo. Si os fijáis, si colocáis el pelo por debajo del sisal, veréis que todos aquellos huecos libres que ha dejado el sisal los va a cubrir el pelo. El pelo, su función es de hacer una cobertura, ¿vale? Entonces el pelo de cabra lo vamos a mezclar de esta manera con el sisal, y vamos a conseguir con esta mezcla que, como ya sabéis todos, el pelo de cabra es un material pues muy volátil, es un material noble que pues tiene muy poco cuerpo, y es un material que se desperdicia si se utiliza solo. Cuando nosotros lo mezclamos con el sisal, se va a adherir, se va a pegar, a enganchar en las válvulas del sisal y en aquellos esquejes que tiene el sisal, y con ellos vamos a conseguir que haya un mínimo de desperdicio. Si vosotros, muchos cometen el error de suministrar pelo en la primera fase, donde la hembra lo que está buscando es un material más grueso, y si veis cuántas partículas, veis así, cuántas partículas hay en suspensión. Además, pues si os acercáis a la ropa, el pelo por sí solo, pues imaginaros, se engancha
y acaba pues desperdiciándose mucho material, la jaula llena de pelo, el suelo lleno de pelo, con el consiguiente gasto inoportuno de material y además pues las típicas discusiones con la mujer de que se acaba llenando la casa de pelo. Cuando vosotros lo mezcláis con el sisal, esto tiene una particularidad de que el pelo queda adherido y enganchado a esas partículas de sisal, y como veréis ahora, veis en mi jersey el desperdicio es mínimo. ¿Por qué es mínimo? Pues porque, como veis ahí, el pelo se ha quedado adherido al sisal. Y con esta mezcla de por sí sola nosotros hemos estado muchos años criando, ¿vale? Pero en estos últimos años hemos hecho una incorporación de, como hemos dicho, es un 50% de pelo, un 40% de sisal, y el 10% que falta le metemos yute. ¿Cuál es la función del yute? El yute lo que va es a secuestrar aquellas pequeñas partículas más volátiles que no se han acabado de enganchar en el sisal, se van a adherir a las hebras del yute, al trenzado. Y sobre todo cuando esta mezcla se realiza con máquina, que aún queda más perfecta, la hebra del yute se abre más y todavía tiene más poder de atracción de esas pequeñas partículas de pelo. Si veis, lo podéis poner aquí, podéis mezclar y podéis ver, por ejemplo, cómo el yute, cómo atrae a las partículas más volátiles de pelo. Bueno, y para finalizar el vídeo, para muestra un botón, vamos a enseñar unos nidos, cómo quedan configurados con este material que hemos dicho. Mira, os voy a enseñar un nido que ahora se está construyendo, ¿vale?, en su inicio, y veréis que a pesar de suministrar la mezcla, enfoca aquí, a pesar de suministrar la mezcla, en una primera fase veréis que solo están utilizando la mayor parte es sisal y yute, ¿vale? Luego en una fase intermedia, aquí hay una pareja que está en una fase intermedia, ¿vale? Que está a punto ya de finalizar, y veréis que ya está construida todo lo que es la estructura, un nido que parecen nidos de porcelana. Ya está todo el sisal, el yute, y ya veremos cómo acabará con una cobertura final de material más noble que sería pelo. Ahora vamos a ver un nido totalmente acabado que ya está en fase de incubación, y vais a ver, no quiero molestar mucho a la hembra, pero bueno, lo voy a hacer porque como una excepción. Mirad que parecen nidos de porcelana. ¿Veis? La cobertura final realizada con pelo, lo que ofrece una rotación perfecta, sin huecos donde se puedan esconder los huevos, y además le confiere una transmisión de calor y humedad perfectas. Pues bien, hemos llegado ya al final del vídeo y simplemente me queda despedirme de todos vosotros. Aquí ya ha quedado las materias con las que nosotros vamos a trabajar, que las podréis encontrar en nuestra web: el pelo de cabra, el sisal, el yute ornitológico y próximamente la mezcla que hemos propuesto de estos tres productos, para que todos podáis o bien comprar cada material que os interese por separado para confeccionar vuestras propias mezclas, o para aquellos que quieran adquirir la mezcla ya realizada, pues la tendremos próximamente disponible. Sin más, espero que os haya gustado el vídeo. Lo he hecho con todo mi corazón, en gratitud a todos los mensajes que me habéis enviado de apoyo en estos días que me operaron de la rodilla. Y un abrazo para todos. Recordad, si os ha gustado el vídeo, de dar un like, suscribiros si no estáis suscritos, que es totalmente gratuito, y para todos aquellos que queráis recibir más vídeos de este tipo, le dais a la campanita y recibiréis una notificación. Y como siempre os repito, sin pájaros no hay fiesta.